buenas tardes tengan todos, compañeros académicos, estudiantes, particularmente los de nuevo ingreso en nuestra maestría en ciencias y demás público que nos acompaña. El día de hoy está con nosotros la maestra Karina Barrios Sánchez, coordinadora general de evaluación de Coneval, quien nos platicará sobre algunos de los aprendizajes del Coneval en la evaluación de las políticas públicas del sector agroalimentario de México. Quisiera comenzar señalando que nuestro Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial fue fundado en la Universidad Autónoma Chapingo el 24 de agosto de 1990. Estamos cumpliendo 32 años como centro y 26 años de ofertar estudios de posgrado. Nuestra misión es desarrollar actividades de investigación, de formación de recursos humanos y de vinculación con la sociedad rural con alto nivel profesional y científico para el diseño, implementación y evaluación de estrategias orientadas a encontrar soluciones innovadoras a los problemas del sector agroalimentario y rural bajo un enfoque participativo, sustentable y de respeto por las culturas locales. En el CIESTAM hemos logrado consolidar una comunidad académica con el firme propósito de lograr una gestión ética y eficaz del impacto generado por el ejercicio de nuestras tres funciones esenciales: la enseñanza, la investigación y la vinculación con el sector empresarial, social, gubernamental y académico a nivel nacional e internacional. Esta gran responsabilidad se logra con mayor pertinencia al tejer redes de colaboración internas y externas que estimulen la creatividad, el pensamiento crítico, la curiosidad y la innovación. La formación en habilidades duras y blandas adquiridas por nuestros estudiantes deben contribuir a que ellos se inserten cada vez con mayor facilidad en el ámbito laboral en puestos de primer orden, ya sea como académicos, empresarios, funcionarios públicos o prestadores de servicios profesionales. En este sentido, es nuestro propósito lograr un mayor reconocimiento de los líderes nacionales y mundiales en las temáticas que abordamos con nuestras investigaciones, colaborando cada vez más con ellos. En el caso del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, de manera reciente, el CIESTAM se vinculó con una iniciativa que dejó a los investigadores involucrados grandes aprendizajes, los cuales seguramente se traducirán en la mejora de los programas académicos del CIESTAM, que están en constante proceso de innovación. Fruto de esa vinculación, se logró concretar la conferencia de hoy con la maestra en Ciencias Karina Barrios Sánchez, coordinadora general de evaluación del Coneval, que es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con un amplio reconocimiento nacional y sobre todo internacional en estos ámbitos. Sea bienvenida, maestra Karina Barrios, a esta su casa, y dejaré en la moderación de este evento quien hará una breve semblanza de usted al doctor Norman Aguilar Gallegos, quien me va a apoyar en esa tarea. Doctor Norman, por favor. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por asistir a una nueva conferencia que se hace en el marco del Seminario General de Investigación del CIESTAM. En el CIESTAM, maestra Karina, se tienen 4 líneas de investigación relacionadas a nuestro quehacer y a nuestras labores de docencia, investigación y vinculación. Una de esas 4 líneas comentadas es el de evaluación y diseño de políticas públicas para el desarrollo rural. Y por tanto, la invitación y la conferencia que usted nos dará es muy pertinente tanto para nosotros como profesores, pero también como los estudiantes que se están formando actualmente. Bueno, a la audiencia les comento, en esta ocasión nos acompaña la maestra Karina Barrios Sánchez, experta en los temas de evaluación. La maestra Karina Barrios es la coordinadora general de evaluación del Coneval. También ha fungido como subdirectora de evaluación de impacto, como subdirectora de coordinación con organismos externos y encargada de la dirección de planeación. Por los temas que manejan en el Coneval y todos los trabajos que se han hecho, la maestra Karina ha participado en diferentes eventos a nivel nacional e internacional con distintos temas relacionados al tema de hoy, ¿no? A lo que hemos platicado. Entre ellos, por ejemplo, está el conversatorio ¿Cómo va la vida en América Latina? Medición del bienestar para la formulación de políticas públicas. También ha participado en el panel de evaluación de políticas de corte transversal, entre otros, ¿no? Así, bueno, hoy tengo el gusto y el privilegio de presentarla.
para que nos imparta la conferencia, aprendizajes del Coneval en la evaluación de políticas públicas del sector alimentario en México. Y bueno, maestra Karina, muchas gracias por aceptar esta ponencia y bienvenida sea a esta comunidad que siempre estará muy ávida de este tipo de ponencias y obviamente de este tipo de ponentes como usted. Entonces le dejo la palabra, maestra. Muchísimas gracias, doctor Norman, y muchísimas gracias, doctor Jorge. La verdad es que estamos muy contentos de estar acá con ustedes por los temas que ustedes están trabajando, por la investigación y sobre todo por la relevancia en la investigación que ustedes hacen. De verdad agradezco esta invitación. Para el Coneval, participar con la academia siempre es una de las tareas fundamentales porque no solamente compartimos la información que nosotros generamos, sino que también nos llevamos muchos aprendizajes, así que espero que esta sesión sea así de enriquecedora, que tengan muchas preguntas, que podamos compartir toda la información que nosotros generamos. Listo. Entonces, yo quería iniciar esta plática con ustedes contándoles un poquito qué es el Coneval y por qué el Coneval tiene este reconocimiento que comentaba el doctor Jorge al inicio, que tiene que ver con la propia estructura del Consejo. El Consejo, como ya también se ha señalado acá, tiene autonomía técnica y de gestión. Y eso quiere decir que si bien somos un descentralizado, en la Constitución somos autónomos, en el artículo 26 constitucional somos autónomos, pero no ha salido una ley secundaria que nos diga cómo vamos a operar como autónomos, entonces estamos en este momento como descentralizados, pero seguimos con esta autonomía técnica y de gestión, en tanto que nuestro consejo académico, es decir, quien toma las decisiones metodológicas, sobre los informes, sobre la planeación incluso de las evaluaciones, es este consejo académico que está constituido por 6 consejeras y consejeros que todos son de instituciones públicas, universitarias, y que básicamente siguen trabajando en sus universidades haciendo investigación, pero pues forman parte del consejo y eso permite que tengamos 6 perspectivas, siempre son grupos multidisciplinarios que nos permite enriquecer la postura, fortalecer las mediciones o las metodologías y esto además se acompaña por nuestro secretario ejecutivo que también es parte de esta comisión y que es también quien toma las decisiones en todos los sentidos desde el Consejo. Y también contarles un poquito, tenemos estas 2 grandes actividades, seguramente ustedes ya lo saben, pero quisiera arrancarme de aquí porque la Ley General de Desarrollo Social señala que el Coneval tiene estas 2 atribuciones principales. Tenemos otras actividades que también desarrollamos, por ejemplo, monitoreo y sobre todo mucha relación con los estados. Pero las principales actividades son la definición y medición de pobreza y la evaluación de la política de desarrollo social, en que tenemos estas 2 grandes atribuciones. Una es la definición y medición de la pobreza y la otra es la evaluación de la política de desarrollo social, que es el área que yo encabezo y con la cual hemos hecho distintos ejercicios. Y les queríamos platicar un poco lo que hemos trabajado en términos de los temas que ustedes conocen, en términos del sector agroalimentario. Hemos hecho varios ejercicios. Siempre en el Coneval nuestros estudios e investigaciones parten de un enfoque basado en derechos, ¿no? Que tiene que ver con buscar cómo la población puede ejercer de manera plena sus derechos y entonces a partir de eso analizamos en qué situación nos encontramos como país. Hicimos en 2018 estudios diagnósticos de los derechos sociales. Ahorita les voy a contar de cuáles y algunos resultados. Tenemos guías prácticas para la mejora de la política pública, que estas guías prácticas son temáticas y tenemos algunas relacionadas con seguridad alimentaria y productividad, por ejemplo. Tenemos las evaluaciones de diseño con trabajo de campo, que además ahí el equipo del doctor Norman conoce muy bien porque son el antecedente de las evaluaciones de procesos a programas de apoyo prioritarios al campo, que son las que estamos desarrollando en este momento, que ya cerramos, pero que se van a publicar muy pronto y que pues nos permiten tener información y aprendizajes. Estos estudios diagnósticos de los derechos sociales, hicimos 7 diagnósticos de los derechos. Aquí me gustaría contarles que
Nuestros estudios siempre se basan en lo que la Ley General de Desarrollo Social nos mandata. Y en ese sentido, la Ley General de Desarrollo Social establece cuáles son los derechos que estamos nosotros abordando, que son alimentación, salud, educación, seguridad social, trabajo, medio ambiente y no discriminación, ¿no? Esos son los 7 derechos que nos señala la ley y con los cuales nosotros hemos hecho distintos trabajos y análisis. Entonces, con estos, en estos trabajos que hicimos en 2018, lo primero que hicimos fue una definición de cada uno de los derechos, pero no solamente una definición normativa, porque como ustedes se pueden imaginar, la Constitución en algunos casos señala qué es la salud o qué significa el derecho a la salud, o qué significa el derecho a la educación, por ejemplo, o al trabajo incluso, pero no señala una forma operativa de ese derecho, no señala cómo se va a operar esa definición. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, de cierta manera, construir una definición operativa que nos permitía entender cuáles eran algunas de esas dimensiones de análisis del derecho y pues luego establecer algunos hallazgos. También establecimos con este mecanismo de análisis algunas brechas entre grupos de población y sobre todo llegamos a identificar cuáles eran algunos de los principales retos en cada uno de los derechos que teníamos que enfrentar como país, ¿no? Estos diagnósticos en este momento nos encontramos haciendo una actualización. Acabamos de terminar el diagnóstico de trabajo, un poco pensando en que esta contingencia sanitaria requería que volviéramos a pensar si tenemos las mismas prioridades, si tenemos las mismas problemáticas en cuanto al ejercicio de este derecho. Encontramos nuevas problemáticas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con trabajadores en plataformas, y eso lo estamos reflejando en el diagnóstico de trabajo que también vamos a publicar muy pronto. Y bueno, algunos de los hallazgos que tenemos en ese diagnóstico del derecho a la alimentación, que es de 2018, también lo estamos actualizando. Ese lo podrán ustedes encontrar el próximo año. En este momento se está trabajando en este diagnóstico, pero sí sabemos que algunos de los principales problemas de alimentación en México tienen que ver con accesibilidad, con ingreso. Como ustedes pueden ver en la gráfica, el gasto de hogares en alimentos por decil de ingreso es mucho mayor, es casi de 50% del ingreso de los hogares en el primer decil versus un 24.7% en el décimo decil, ¿no? Entonces, es evidente que hay mayores restricciones en el primer decil. Conforme vamos viendo los deciles, pues hay un descenso en el gasto de los hogares en alimentos, lo cual supone mejores condiciones llegando al décimo decil, ¿no? Y son algunos de los hallazgos que ya apuntan hacia dónde deberíamos de estar diseñando políticas y programas, ¿no? Que es un tema que a ustedes les importa y que además están estudiando, y que evidentemente el diseño de programas y de políticas pues tiene que ver con esto. Primero necesitamos hacer un diagnóstico de cuál es el problema que queremos resolver para luego identificar cómo podemos resolver este problema. Por eso estos diagnósticos son bien importantes en el Coneval. También sabemos a partir de ese diagnóstico que en 2015 42.5% de las personas que habitaban en comunidades rurales reportaron haber tenido que salir de su casa, de su localidad para hacer el mandado, ¿no? Esto también apunta a el acceso que hay de los alimentos en las localidades, conforme sabemos que se encuentran con mayores restricciones que pueden tener que ver con carreteras, transporte y todos estos temas que también vía políticas públicas se podrían mejorar, ¿no? En 2014, solamente 4 por 5 de las localidades con menos de 5,000 habitantes contaron con abasto completo de 11 tipos de alimentos esenciales, lo cual otra vez nos habla del acceso en las comunidades con mayores desventajas y la necesidad de tomar acciones en ese sentido. En este diagnóstico también encontramos que algunas cifras, ¿no?, sobre carencia alimentaria. 20% de la población tenía inseguridad alimentaria severa y moderada. Los niños y niñas menores de 5 años son uno de los grupos más vulnerables y que evidentemente más preocupan en ese sentido.
24.7% de carencia por acceso a la alimentación en el ámbito rural versus un 18.7% en el ámbito urbano, perdónenme. 31.5% de prevalencia de carencia por acceso a la alimentación entre población hablante lengua indígena. Como ustedes saben, y les decía yo al principio, nosotros partimos de un enfoque basado en derechos y la medición de pobreza permite desagregar la información por grupos de población. Entonces, también nos importa siempre hacer estos análisis de aquellos grupos que se encuentran en condiciones de mayor desventaja y siempre van a encontrar en nuestros informes y en nuestros documentos cuando encontramos esta información respecto a las condiciones de población hablante de lengua indígena, de jóvenes, de mujeres, que son grupos que necesitan también siempre atención con mayor urgencia. Y bueno, en ese diagnóstico encontramos algunos de los retos principales que en ese momento, que acuérdense que fue este documento es de 2018, eran mucho más urgentes, ¿no? Estábamos hablando de reducir las manifestaciones de desnutrición y anemia, disminuir la prevalencia de sobrepeso y obesidad, garantizar el acceso a una alimentación adecuada y mejorar la oferta, distribución y sanidad de alimentos. Evidentemente, estos retos van a cambiar, ¿no? Y eso tiene que ver con todo lo que ha pasado con esta contingencia sanitaria, de cierta forma, estas como ciclos en los que vuelven las olas de contagios y que de cierta forma reducen la movilidad y todo el movimiento, no solo de personas, sino también de alimentos y todo lo que eso conlleva. Entonces, en el diagnóstico que estamos haciendo este año, también estamos observando cómo se han modificado esas necesidades y esos retos a partir de estas nuevas condiciones que, pues, como sabemos, tendremos que continuar mirando en los próximos años. Y ya para dejarles ahí un dato, cómo se ha ido comportando la carencia por acceso a la alimentación. En este caso es alimentación nutritiva y de calidad, que hubo ahí algunos ajustes en la medición. Ustedes lo pueden ver también en la página del Coneval. En 2016 había 21.9% de población con carencia por acceso a la alimentación. En 2018, 22.2% y en 2020, 22.5% de población con carencia por acceso a la alimentación. Además de estos diagnósticos, hemos generado, como les decía yo al principio, otros documentos y otros procesos de investigación sobre los programas que nos permiten ver cómo se comporta la política de desarrollo social. Y en ese sentido hemos hecho guías prácticas para la mejora de la política pública y les quiero contar qué son estas guías prácticas. No son documentos muy conocidos, pero la verdad es que son documentos bien valiosos cuando queremos saber qué intervenciones podemos diseñar e implementar en cuanto a problemas públicos. Estas guías prácticas son una síntesis de toda la evidencia que existe mediante revisiones sistemáticas. Nosotros hacemos esas revisiones sistemáticas con ciertos criterios de elegibilidad y a partir de una temática definida. Entonces, primero determinamos las causas específicas de algún tema que queremos analizar. En este caso les puse el ejemplo de desnutrición crónica. Luego establecemos las intervenciones o acciones que son relevantes para lograr una buena nutrición, es decir, para atender ese problema, y no las establecemos en términos de que nosotros decidamos cuáles son esas intervenciones, sino las establecemos con base en estas revisiones sistemáticas, es decir, hacemos un mapeo general de qué intervenciones se han desarrollado en México o en otros países, y luego identificamos y caracterizamos los programas y acciones que están relacionados para lograr una buena nutrición. Es decir, identificamos cuáles se han mostrado mediante evaluaciones que tienen un efecto en la nutrición, que este es el ejemplo, pero puede ser en el cuidado infantil, por ejemplo, desarrollamos una el año pasado que es sobre cuidado infantil. Entonces, identificamos todos los programas que están relacionados con cómo lograr una buena nutrición o cómo mejorar el tema de cuidado infantil, ¿no? Y una vez que hacemos esta identificación, utilizamos toda la evidencia que existe sobre la efectividad de esos programas y generamos estas guías que les voy a mostrar un ejemplo.
Bueno, aquí son como un poco los pasos, ¿no? Lo que yo les decía, primero identificamos esas causas específicas. Primero es como el primer paso, identificar cuáles son las causas relacionadas con la desnutrición crónica infantil. Aquí solamente les presentamos algunas de las más importantes. Esta identificación puede ser tan extensa como las causas puedan ustedes identificar, y conforme es más extensa, pues permite identificar mucho mejor la evidencia que existe en ese sentido, ¿no? Entonces, después de que hacemos esta identificación de las causas específicas, lo que hacemos es mirar la evidencia sobre la efectividad de las intervenciones relacionadas para reducir la desnutrición crónica infantil. Y lo que ustedes pueden ver acá es justamente ese mapeo de evidencia, ¿no? Vemos si el impacto de los programas es, déjenme aquí poner aquí está. Si el impacto de los programas es fuerte y cuántas intervenciones tenemos con un impacto fuerte, evidentemente en la desnutrición, en reducir la desnutrición crónica infantil, ¿no? ¿Cuántos programas tenemos con evaluaciones que señalan que tienen un efecto moderado? ¿Cuántas tenemos en los que los resultados son inconclusos, en los que los resultados son nulos o en los que no tenemos evidencia? Entonces, solamente les voy a poner aquí un par de ejemplos como para explicar esta lámina, pero si ustedes miran las intervenciones que se relacionan con la educación prenatal sobre lactancia, ¿no? Sabemos que hay un impacto moderado, pero aquí tenemos una advertencia que tiene que ver con la calidad de la evidencia es muy baja, ¿no? Es decir, la calidad de la información que se recaba en este mapeo de evidencias es muy baja. Tenemos 19 evaluaciones de impacto que se identificaron en temas de educación prenatal, pero la calidad de la evidencia es muy baja y tiene que ver con a lo mejor la información que se pudo recopilar en esas evaluaciones de impacto y por la complejidad del propio tema, ¿no? Ustedes se pueden imaginar que es bien difícil preguntar sobre lactancia si no hay una preparación. Las mujeres no necesariamente quieren hablar sobre cómo lactaron o incluso no quieren comunicar las problemáticas que existen respecto a la lactancia, ¿no? Porque pensemos que la lactancia ha sido un tema que se ha impulsado muchísimo en los últimos años, pero sin considerar incluso las condiciones físicas de las mujeres que a veces no tienen toda la capacidad en términos biológicos y de sus organismos para hacer este proceso de lactancia. Y entonces, pues eso se refleja en la información que podemos recopilar al respecto. Y aquí pues, es una alerta, ¿no? Lo que hacemos nosotros es decir, la calidad de la evidencia es muy baja, entonces no estamos tan seguros de que el impacto sea totalmente moderado, ¿no? En cambio, en el caso de aquellas intervenciones con un impacto fuerte, que además hay una calidad de la evidencia media, tenemos alimentación complementaria y educación nutricional. Es decir, sabemos que si implementamos programas que tengan un componente de alimentación complementaria y además esquemas en los que haya educación nutricional para las madres, sabemos que puede tener impactos mucho más fuertes versus la suplementación intermitente de hierro, ¿no? Que fueron algunas de las intervenciones que encontramos, pero que sabemos que hay una calidad de la evidencia alta que nos señala que el impacto es nulo. Entonces, estas guías prácticas de evidencia, la verdad es que, como les decía yo hace un momento, no son instrumentos tan famosos, pero son instrumentos que permiten mapear muy bien qué funciona y qué no funciona en términos de política pública. Y con esto uno puede tomar mejores decisiones, porque si no, a veces nuestras decisiones se basan en buenas intenciones, en impulsos, pero no en evidencia. Entonces, esta evidencia muestra hacia dónde podríamos ir en términos de el desarrollo y la implementación de programas y de políticas. No, estas guías prácticas, nosotros, evidentemente, como tenemos muchos actores y estos actores son de las dependencias federales, estatales y todo, lo que hacemos es traducir todo lo que ustedes vieron en la lámina anterior
en estas infografías que ayudan a decir, a ver, tenemos un problema que tiene que ver con desnutrición crónica infantil. Las causas principales que se asocian son una dieta inadecuada, enfermedades. Los efectos son que haya enfermedades, mayores tasas de mortalidad infantil, un riesgo incluso en el desarrollo cognitivo y en el desempeño escolar de las niñas y niños. Y luego decimos qué intervenciones funcionan y cuáles no, porque ya lo mapeamos y ya hicimos todo este rastreo. Entonces, lo traducimos a estos documentos que evidentemente lo que buscamos es que lleguen a los tomadores de decisión y que con esto alguien pueda decir, ah, bueno, no voy a hacer nunca un programa que sea de fortificación de alimentos con micronutrientes en polvo, porque ya sé que no tiene un impacto, ¿no? Y que ya hay evidencia que señala que no va a tener un impacto, al menos en la desnutrición crónica infantil. Tenemos estas guías prácticas, no solamente de desnutrición, como les decía, sino de seguridad alimentaria. Ahí vemos temas de la dimensión de seguridad alimentaria, las causas de la inseguridad alimentaria, que es lo que nos permite hacer ese mapeo de evidencia, y llegamos también a estos esquemas de qué intervenciones funcionan y cuáles no, ¿no? Cuáles intervenciones han mostrado tener efectos nulos o impactos nulos con toda la evidencia, ¿no? Entonces, tenemos estas guías que también quería contarles a ustedes, que son instrumentos bien importantes. Y ahora les voy a contar un poquito, ya avanzando en el tiempo, y aquí me voy a ir un poquito más rápido porque yo creo que ustedes conocen estos programas y para llegar como al final de mi intervención, pero sí quería decirles cómo esta administración en específico ha impulsado mucho una estrategia de autosuficiencia alimentaria, ¿no? Ha sido como un estandarte muy importante de esta administración. Han generado nuevos programas, han retomado algunos que ya existían para justamente llegar y alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Y crearon específicamente 4 programas prioritarios. Hay 30 programas prioritarios, pero relacionados con autosuficiencia alimentaria son 4. Son precios de garantía, fertilizantes, producción para el bienestar y sembrando vida. Que además, pues ustedes tienen aquí al doctor Norman, que ahora ya es experto en al menos 3 de estos, precios de garantía, producción para el bienestar y sembrando vida, con nuestra evaluación de procesos que estamos a punto de publicar. Pero también han generado, hay otros programas que ya estaban antes, pero que también están relacionados con esta autosuficiencia alimentaria, por ejemplo, el de adquisición de leche nacional, el programa Liconza, el programa Diconza, que son programas muy viejitos, pero que siguen teniendo este componente muy importante de subsidios, uno de leche y el otro de alimentos. También hemos identificado servicios a grupos con necesidades especiales, que es un programa que entrega alimentos en albergues a personas adultas mayores, y programas obviamente de apoyo a educación indígena que siempre entregan comidas calientes a niñas y niños indígenas. Aquí contarles un poquito lo que ya les platicaba al inicio, que hicimos estas evaluaciones de diseño con trabajo de campo. Estas las hicimos en 2019, 2020 las publicamos, pero empezaron en 2019. Como ustedes se pueden imaginar, son procesos bastante largos en los que desarrollamos estas evaluaciones. Aquí hicimos una metodología nueva. Antes teníamos evaluaciones de diseño que solamente tenían un análisis de gabinete, que era toda la revisión documental de las reglas de operación, de los lineamientos, de los manuales, de los programas, pero le agregamos trabajo de campo, ¿no? Fuimos a campo, hicimos entrevistas con los actores, con los beneficiarios, con los intermediarios, incluso con algunos, con personal operativo de los programas, evidentemente, y a partir de esas entrevistas, pues fuimos entendiendo mejor cómo funcionaban estos programas, pero sobre todo haciendo recomendaciones de cuáles eran algunos de los procesos que podían mejorarse, incluso de las definiciones en los reglamentos o en los lineamientos que podían mejorarse, ¿no? Esta evaluación tuvo un enfoque cualitativo, ¿no? Como les decía, con estas entrevistas, pero sobre todo que teníamos un proceso muy participativo, ¿no? Nosotros siempre hemos hecho estas evaluaciones
participativas, buscando que tengamos la experiencia de los actores, la retroalimentación de los actores, trabajando siempre de la mano con ellos. Esto también el doctor Norman lo sabe muy bien. Tenemos muchas reuniones con los operadores de los programas, con los responsables, con la unidad de evaluación, y la idea de esas reuniones justamente es que ellos formen parte del desarrollo de la evaluación. Y ahora, pues aquí hay algunos resultados de qué encontramos en estos programas. Aquí solamente les puse algunos de los hallazgos de aquellos que están relacionados con alimentación, que hicimos evaluaciones en ese momento. Algunos incluso ya dejaron de funcionar. Estábamos, como ya les decía, Sembrando Vida, precios de garantía, crédito ganadero a la palabra, programa de agromercados sociales y sustentables, producción para el bienestar y fertilizantes, ¿no? Y encontramos como algunas cosas, no me voy a detener acá porque la idea de contarles hoy de estas evaluaciones tiene más que ver con cómo hemos ido cambiando los procesos de las metodologías, sobre todo, para tener mejores resultados. Y sobre todo porque además estos hallazgos, pues ahora que ustedes conozcan las evaluaciones de procesos, pues van a estar retomados en algunos casos porque no se han resuelto, pero reforzados, yo diría, porque tenemos nueva información, ¿no? Porque hicimos un nuevo análisis. Y ahí, pues decirles que este año estamos terminando ya, además, con mucho esfuerzo del equipo de Chapingo, y yo diría también muy orgullosos de haber trabajado con el equipo de Chapingo porque ha sido un equipo muy profesional. Hemos tenido muchos retos en el desarrollo de esta evaluación, pero tener un equipo de expertos como el de Chapingo pues nos ayuda muchísimo a solucionar todos estos retos. Esta evaluación nos ayuda a conocer algunos de los factores que sustentan la implementación de cada programa, pero haciendo un énfasis muy importante en la operación de los programas. Estas evaluaciones, las de procesos, son las que le dan más información a los operadores de programas, porque lo que buscan es encontrar en cada uno de los procesos, como su nombre lo indica, cuáles son los cuellos de botella, cuáles son las buenas prácticas, cuáles son las áreas de oportunidad que pueden ayudar a mejorar la gestión de los programas. Y que es a través de la evaluación que encontramos esa información para decir, bueno, aquí sabemos que en la parte de difusión hay una buena práctica que tiene que ver con que los operadores llegan a toda la comunidad vía Facebook, que además pues eso lo encontramos ahora, es una modernización de cómo llega la información de los programas a los beneficiarios y llega vía Facebook, ¿no? O encontramos que hay un problema muy importante en el cobro de la beca, o más bien del apoyo de Sembrando Vida, por ejemplo, porque la gente tiene que trasladarse y desplazarse a los cajeros, ¿no? En algunos casos. Entonces, sabemos que implica costos para el beneficiario y eso pues está generando problemas. Solo estoy poniendo ejemplos, todavía no crean que estoy diciendo los hallazgos de esta evaluación, los van a conocer muy pronto, pero bueno, era para contarles un poquito de qué van las evaluaciones de procesos y cómo a partir de cada uno de los procesos vamos encontrando cuáles son las recomendaciones que podemos hacer. Lo que miramos en esta evaluación es, uno, cuáles son los aspectos normativos, como les decía yo antes, las reglas de operación, los lineamientos, los manuales, qué dicen esos documentos normativos y si esos documentos normativos son coherentes entre sí, si son armónicos entre sí y si señalan de manera muy clara qué es lo que hace el programa. Luego vemos la operación del programa y los elementos contextuales, como les acabo de contar, por ejemplo, esto de la gente tiene que ir a los cajeros y entonces se encuentra con problemáticas adicionales. Todo eso lo vimos en las evaluaciones de procesos. Esta vez hicimos evaluaciones de procesos a 3 programas, Sembrando Vida, Producción para el Bienestar y Precios de Garantía. Los otros, como les decía yo antes, algunos dejaron de operar. El único que no dejó operar y que no consideramos en esta evaluación fue el de fertilizantes y fue por un tema más presupuestal y de planeación desde Coneval que por otra cosa. Lo que buscamos con estas evaluaciones de procesos justamente es un análisis de la gestión operativa del programa que nos permita saber qué tanto está consiguiendo sus objetivos o no.
tener recomendaciones, evidentemente, describir cuál es esa gestión operativa, identificar los problemas normativos y operativos que puede tener el programa, ver si la gestión y la articulación de los procesos están ayudando a que el programa consiga sus metas y objetivos y obviamente pues tener estas recomendaciones, ¿no? En este caso, en los modelos nuestros modelos de términos de referencia de la evaluación de procesos, incorporamos un análisis de integralidad operativa entre estos programas, porque evidentemente todos están relacionados con el campo, entonces queríamos saber si es que existe algún vínculo o si es que podrían articularse y hacer una recomendación en ese sentido, ¿no? Encontramos que tienen temas afines, por ejemplo, algunos atienden a población que tiene características que podría compartir la problemática, pero no necesariamente están teniendo acciones en común o no necesariamente están teniendo sinergias, ¿no? Pero ahí el doctor Norman tiene mucha más experiencia sobre cuáles fueron los hallazgos en ese sentido y agregamos también un apartado sobre la adaptación de los programas en este contexto de pandemia para saber cómo habían afrontado esta contingencia y cómo se han adaptado y si eso representa una dificultad adicional en la operación de los programas. Aquí no me voy a detener mucho, solamente decirles que el Coneval hizo este modelo de procesos hace ya algún tiempo. Siempre este modelo de procesos se adapta mucho a los programas, ¿no? Y eso es una gran ventaja. Lo hicimos con estas evaluaciones de procesos con la Universidad de Chapingo, que hizo distintas propuestas de agregar algunos procesos adicionales o algunos verlos de forma mucho más reducida, ¿no? Y como les decía, lo que vemos es la planeación, la difusión, la solicitud de apoyos, la selección de beneficiarios, la producción de los bienes y servicios, la distribución de esos bienes y servicios, la entrega de esos apoyos, el seguimiento a beneficiarios y el monitoreo de apoyos. Y de manera transversal vemos sus sistemas, si es que los tienen, de Contraloría Social y Satisfacción de Usuarios y de monitoreo y evaluación. Entonces, a lo largo de todos estos procesos analizamos qué pasa tanto en lo normativo como en lo operativo, como en el contexto. Entonces, ya se podrán imaginar el trabajo y la magnitud de trabajo que se desarrolló para estas evaluaciones en este año, ¿no? Hicimos análisis de gabinete, obviamente, que acompañamos también de una muestra cualitativa, ¿no? Los equipos fueron a campo para hacer entrevistas, hicimos trabajo de campo en al menos en 4 entidades, 2 por programa. Consideramos para el diseño de esta muestra todos los componentes del programa y lo que buscábamos es que pudiéramos ver la mayor variabilidad de los casos, ¿no? Es decir, en dónde podríamos encontrar más diferencias para que eso nos ayudara a entender el programa y hacer recomendaciones mucho más pertinentes, ¿no? Y luego, bueno, aquí ya voy a ir cerrando. Esto fue en cuanto a la evaluación de procesos. Hicimos todo este trabajo con la Universidad de Chapingo. Estamos ya en el informe final, este informe final ya en la última fase en el Coneval y va a ser público muy pronto, lo podrán consultar. Y bueno, hasta aquí quería contarles algunas de los ejercicios de evaluación que hemos desarrollado en el Coneval y que están relacionados con los temas que ustedes trabajan, pero sobre todo que están relacionados con cómo generamos información, cómo generamos evaluación para diseñar mejores políticas, para hacer ese diseño de intervenciones públicas que atiendan problemas sociales con evidencia, ¿no? Estos son solamente algunos ejemplos. Tenemos otros ejercicios, pero no me hubiera dado tiempo de presentarles, por ejemplo, todos los tipos de evaluación que tenemos. Eso podríamos pensar en una siguiente sesión, pero tenemos distintos tipos de evaluación, pero también tenemos distintos tipos de generar evidencia, como ya les he mostrado acá. Y para ir cerrando, sí me gustaría decirles que esto es bien importante para nosotros porque la evaluación, estamos convencidos que la evaluación y toda esta generación de evidencia permite a los programas generar mejores decisiones, ¿no? Que las personas que se encargan de diseñar los programas sociales y las políticas gubernamentales tengan información de qué funciona y qué no funciona, nos va a llevar siempre por un mejor camino. De ahí que la evaluación nunca es un gasto, siempre es una inversión en los países
que permite tomar mejores caminos, ¿no? La evaluación también nos ayuda para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Y esto estamos convencidos en Coneval que es una tarea básica. Nosotros publicamos siempre las evaluaciones, pero también las bases de datos que nos llevaron a esas evaluaciones, pero también las guías de entrevista, también los instrumentos que desarrollamos para cada evaluación. Y la idea de que lo hagamos público tiene que ver con que la ciudadanía pueda conocer qué estamos haciendo y exigir a la administración pública que los programas tengan o cambios o mejoras o que lleguen a la población que están diciendo que van a llegar. Entonces también hay un componente ahí de ciudadanía bien importante para nosotros. Y cerrar con estas dos reflexiones que tienen que ver con qué evaluaciones hacemos depende de qué pregunta queremos responder sobre la intervención pública, ¿no? Ustedes saben que tenemos distintos tipos de evaluación, pero las aplicamos dependiendo de qué pregunta queremos responder, ¿no? Y si la pregunta tiene actores específicos a los que queremos llegar, entonces las evaluaciones tienen énfasis diferentes. Y sí decir que esto también es bien importante, que los programas deben ir acompañados de una política económica que mejore el ingreso de los hogares para realmente mejorar el bienestar de las y los mexicanos. No puede haber avances si está disociado el tema social del tema económico, porque evidentemente no van a llegar a un punto en el que se toquen y que haga que mejoren las condiciones de la población, sino que pues van a ir por caminos separados. Y es bien importante que se construyan de manera paralela. Y hay un par de preguntas que me enviaron, pero estas preguntas que me enviaron, no sé si quieren que las veamos al final, doctor. Sí, de acuerdo. Entonces, hasta aquí voy a dejar mi participación. Déjenme quitar mi presentación. Ahí está. Y entonces ahora pasamos a estas preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias por la ponencia, maestra. Bien interesante. Y como dice usted, siempre hay un montón de información que queda por ahí, ¿no? Y gracias también por los ejemplos, por las guías. Esas guías, efectivamente las hemos visto muy poco. Aquí en el sistema luego revisamos muchas de las evaluaciones que se hacen, pero sí esas guías no las hemos revisado tan a fondo. Eso nos deja una buena tarea ahí para revisarlas. Se ven muy interesantes, sobre todo esa parte del mapeo que hacen. Bueno, la invitación ahorita es a que si tienen alguna pregunta o inclusive algún comentario, a lo mejor de forma directa asociado a una pregunta, por favor, nada más que no se vuelvan una ponencia más. ¿Podríamos alzar la mano algunos? Sí, doctor. Sí, tengo una. Maestra Karina, excelente conferencia. Quisiera preguntarle, comparado con América Latina, en el benchmarking que seguro ustedes han hecho, ¿cómo estamos en México en el tema de la evaluación de las políticas públicas? O sea, con respecto a otros países que tendrán algún organismo similar a Coneval o lo hacen el mismo gobierno, lo hace alguna universidad, ¿cómo estamos en ese sentido? Esa es una primera. Y la segunda, ¿qué tan difícil, qué tan complejo es el proceso de negociación de los resultados con las instancias que son evaluadas en este caso? Gracias. Maestra, ¿gusta que vayamos haciendo una como ronda de preguntas y vamos respondiendo? Hay dos preguntas que nos hicieron llegar al principio, las mismas que usted mencionaba. Están asociadas a si únicamente se evalúa para localizar lo que se puede mejorar o si emiten también propuestas y recomendaciones, ¿no? Para la mejora. Bueno, creo que eso al final también usted lo decía. Y junto con ella, y las dos que planteaba el doctor Jorge es si en el análisis de procesos hay un apartado de selección de beneficiarios. Si esto se analiza con respecto a los requisitos que se satisfacen o por parte de las convocatorias, me imagino, o si se somete a una evaluación a los beneficiarios para saber si son candidatos o no. Esas son las primeras. No sé si gusta, empezamos con esas y después hay otras. Sí, si quieres empezamos con esas, que además están bien interesantes. Voy a empezar con las últimas para luego regresarme al escenario
de comparación con otros países. En estas últimas, sobre la selección de beneficiarios y si hay un proceso, sí hay un proceso en el que, en nuestro modelo de procesos, en el que vemos cómo es la selección de beneficiarios, cómo es incluso la difusión que se da de los programas hacia cada uno, bueno, hacia los beneficiarios en general. Y tiene que ver mucho con lo que establecen las reglas de operación. Es decir, nosotros no determinamos a qué beneficiarios debería llegar el programa, sino que lo que hacemos es, tus reglas de operación dicen que tú tienes que llegar a esta población porque tienes estos criterios de selección o de priorización, y cuando vamos a campo, pues lo que hacemos es ver qué está pasando con los beneficiarios, porque lo que nos decían, y que ahí también el doctor Norman conoce muy bien, lo que nos decían es que el programa tiene estos criterios de selección y yo cumplo con todos, y yo entré y puse todos mis documentos que me solicitaron en el programa, pero ya nunca me avisaron si me iban a dar el apoyo o no, y ya no supe, cuando además las reglas de operación señalan que el programa le tenía que avisar a quien no fue seleccionado, ¿no? Entonces, lo que hacemos justamente es ese contraste entre lo que dicen las reglas de operación y lo que nosotros sabemos en campo con información directa de las personas. Y entonces le decimos al programa, oye, lo que yo encontré es que tu selección de beneficiarios está teniendo este y este problema o estas áreas de oportunidad. Y justamente ahí contesto la pregunta adicional, que es si emitimos recomendaciones. Si le decimos al programa, tienes que mejorar el proceso de selección de beneficiarios porque encontramos este y este problema, o tienes que mejorar la difusión de la información para que la gente no se confunda, o tienes que mejorar las reglas de operación para que sean claros en cuanto a que les vas a avisar o no sobre la selección. Y luego hay las otras dos preguntas que hacía el doctor Jorge Aguilar. Nosotros en el Coneval llevamos desde 2017 participando en el Índice Nacional de Capacidades de Evaluación, que es un índice que se conformó con varios países y lo que hace es medir justamente las capacidades de evaluación de todos estos países con distintas dimensiones. En esas dimensiones vemos, por ejemplo, el entramado normativo, que en México es muy sólido. Nosotros estamos en la Ley General de Desarrollo Social y en la Constitución, y muy pocos países está en su legislación que tengan que tener evaluación de programas sociales, por ejemplo. Esa es una dimensión. Otra dimensión tiene que ver con la calidad de las evaluaciones, la difusión de las evaluaciones y el uso de las evaluaciones. Hay algunos otros temas que se miran en este índice que tienen que ver con si las evaluaciones tienen perspectiva de género, si las evaluaciones tienen un componente participativo, por ejemplo. Y bueno, en la medición de este índice les quiero decir que a nosotros nos fue muy bien en términos de la calidad de las evaluaciones, en términos de la consolidación normativa, pero no nos fue muy bien en términos de los usos de las evaluaciones, ¿no? Entonces, seguimos teniendo un reto en el uso de las evaluaciones, necesitamos trabajar todavía más en ese sentido, pero sí somos de los países que tienen más avances en estas dimensiones, nos fue muy bien. Yo creo que solamente Colombia, que tiene además un organismo también parecido como el Coneval, que es parte como del gobierno federal, yo creo que solo Colombia está como con este mismo avance. Obviamente hay muchos retos, pero sí esta información nos permite a nosotros identificar hacia dónde tenemos que mejorar, que tiene que ver con cómo reforzamos el uso de las evaluaciones. La otra pregunta sobre cómo negociamos con las dependencias, yo creo que, y también ahí si el doctor Norman quiere aportar algunas cosas, es bien complicado, tengo que decirlo, porque, y aquí quiero aprovechar entre las preguntas que nos hacían de cuáles son las capacidades que tiene que tener alguien que se quiere dedicar a la evaluación, y quisiera señalar ahí dos. Una es justamente esta capacidad de negociación y sumada a una capacidad de convencimiento, ¿no? O sea, tienes que convencer a las dependencias de por qué les sirve una evaluación. Y convencerlas está relacionado con que sean partícipes de todo el proceso. Cuando son partícipes de todo el proceso, suena más fácil que la información les haga sentido, que las recomendaciones sí digan, ah, bueno, sí, o sea, conforme lo fuimos viendo a lo largo de las entrevistas o de las propias reglas de operación, tiene sentido que ahora me digan
pues que la difusión del programa necesita reforzarse o que la selección de beneficiarios tiene estas áreas de oportunidad. Entonces, sí es complejo, pero creo que en el Coneval lo que hemos generado al final es que esta transparencia, que los términos de referencia sean públicos, que tengamos reuniones permanentes y a lo largo de todo el desarrollo de la evaluación y que tengamos informes públicos que no se pueden censurar ni nada, pues permite que las dependencias vean las ventajas de la evaluación. Entonces, eso nos ha ayudado a fortalecer que se apropien de los resultados y que entonces digan, ah, bueno, sí les doy la información, ¿no? Sí les paso las entrevistas, sí hacemos una agenda, incluso construimos una muestra juntos, pero en algunas dependencias es mucho más complicado que en otras y eso pues siempre eso es un reto y yo creo que eso va a ser permanente porque a nadie nos gusta que nos evalúen. Entonces, por ejemplo, pienso mucho ustedes cuando llegan la hora del examen, dicen, no, pues es que, o sea, como en un examen voy a reflejar todo lo que aprendí y si le preguntan no le entiendo muy bien, entonces es lo mismo. No nos gusta que nos evalúen, pero cuando vemos los resultados y nos apropiamos de ellos, pues tenemos un espacio para esa mejora. Muchas gracias, maestra Karina, por todos estos comentarios. Están llegando más y más preguntas. Algunas, de hecho, creo que están conectadas un poquito. Algunas otras ya se fueron resolviendo un tanto. Pero aquí hay una que dice, o hace la pregunta, sobre cuál es la proporción de programas que tienen evaluaciones de impacto. Sabemos que, bueno, las evaluaciones de impacto son las que menos se logran hacer por diferentes cuestiones. Creo que entre ellas alguna es la presupuestal. Pero es que nos comenta, bueno, en la base de datos descargables de la página de Coneval, de un total de un poquito más de 3.500 evaluaciones, únicamente 20 están identificadas como de impacto. Entonces, más o menos, yo me imagino que, bueno, la proporción con esos datos la podríamos sacar, pero ¿por qué no hay tantas, maestra? Sería más o menos por ahí la pregunta. Y igual, hay otra pregunta sobre los porcentajes o mediciones que ustedes tienen sobre qué tanto las recomendaciones que se emiten derivado de las evaluaciones realmente son atendidas y bueno, que tengan alguna consecuencia en los programas o en las políticas públicas, ¿no? Ya lo decía ahorita, eso sigue siendo todo un reto de la evaluación, eso es lo que más cuesta trabajo, que realmente sean atendidas, pero bueno, ¿cómo mide también el Coneval este asunto y asociado al impacto también de las políticas, cómo se mide, ¿no? Bueno, las evaluaciones de impacto son de las evaluaciones que todo mundo quiere hacer, ¿no? Son como las más famosas, todo mundo quiere hacer evaluaciones de impacto, pero ciertamente la proporción es menor. Y tiene que ver no solamente con un tema presupuestario, tiene que ver con un tema también de la información de los propios programas. Y es un poco lo que yo les decía al inicio. El diseño de un programa debería de partir de un diagnóstico y una planeación. Nosotros en general no hacemos eso cuando diseñamos programas. Y lo digo porque al final los programas, para hacer evaluaciones de impacto, necesitamos información que tiene que ver con, por ejemplo, una línea base. Necesitamos el grupo de control que nos permita contrastar. Si yo estoy llegando a una población con estas características, qué pasa con la población a la que no estoy llegando y cuáles son las diferencias, para entonces realmente sacar todas las variables como externas y decir, el programa está teniendo estos efectos en esta población a la que sí está llegando. Entonces, ese grupo de control, este contrafactual, no siempre es posible tenerlo, ¿no? Lo que sí hemos hecho en el Coneval es que hemos diseñado nuevas metodologías. También hemos abordado mucho la parte cualitativa para hacer evaluaciones de impacto. En el 2020 publicamos una evaluación de impacto al Proma Joven, que fue totalmente cualitativa, porque obviamente no teníamos toda la información de línea base y construimos un contrafactual a partir de una metodología cualitativa y eso nos permitió identificar los efectos del programa. Eso sí lo hicimos. Pero no en todos los programas tenemos la información para hacerlo. Y, por ejemplo, estas cualitativas, pues sí requieren mucho más tiempo para su desarrollo, ¿no? Entonces, obviamente, pues nos lleva más tiempo hacerlas. Hemos hecho nuevas. De hecho, este año también vamos a publicar una, yo creo que la próxima semana, o sea, está muy próxima, que hicimos al programa de microcréditos para el bienestar,
que también fue una evaluación de impacto justamente, y ustedes van a poder ahí leer, tiene muchos retos porque la información se levantó justamente en la pandemia, entonces teníamos que considerar eso como parte de las limitantes del propio ejercicio. Bueno, pero sí son menos los ejercicios que tenemos de impacto por todas estas razones. Hemos avanzado en hacer cualitativos y todo lo demás. Yo espero que sigamos avanzando en ese sentido, pero también nos importa mucho para qué queremos la evaluación. O sea, no queremos solamente, acuérdense que yo les decía, es bien importante qué pregunta de investigación tenemos para definir qué evaluación queremos. Entonces, a veces la gente llega y nos dice, quiero hacer una evaluación de impacto, y les preguntamos, ¿pero para qué la quieres? Pues para saber si estoy llegando a mis beneficiarios. Mejoras una de procesos, porque vas a entender ahí cómo está todo el tema de difusión. Ah, entonces cambian las dinámicas, ¿no? Entonces, justamente es qué pregunta queremos resolver para identificar qué evaluación hacemos. Sobre las recomendaciones y los informes que nosotros emitimos, tenemos de hecho un mecanismo de seguimiento de aspectos susceptibles de mejora, ese es el nombre completo y formal, pero lo que representa ese mecanismo es que los programas pueden definir acciones y actividades concretas que vienen de los hallazgos de las evaluaciones. Es decir, nosotros le entregamos el informe al responsable del programa y le decimos, aquí está tu evaluación de procesos, estos son los hallazgos y las recomendaciones, y entre las recomendaciones está, por ejemplo, mejorar la selección de beneficiarios. Entonces, ellos que ya conocían todo el proceso, dicen, ok, eso se va a convertir en un aspecto susceptible de mejora, y ese aspecto susceptible de mejora nos lo reportan a nosotros. Y ellos definen en cuánto tiempo lo van a atender y cómo lo van a atender. Por ejemplo, podrían decir, yo lo voy a atender generando un diagnóstico que me permita saber en qué localidades del estado están mis beneficiarios para saber si puedo llegar con ellos pues con personal, o sea, de manera personal y tocarles la puerta, si puedo llegar con ellos llamándoles por teléfono, generando un directorio, si tengo que hacer un censo para llegar con ellos o cómo llego. Entonces, ellos definen esa actividad, la comprometen con nosotros le damos seguimiento. Aquí sí quiero decirles que somos, pero súper aguerridos, jamás cancelamos una SM. Una vez que ellos nos dicen, voy a hacer esto, no se cancela, lo pueden tener arrastrando, y no voy a decir nombres, pero hay dependencias que traen arrastrando aspectos susceptibles de mejora desde 2008, 2009, unos de 2013, pero bueno, les damos seguimiento. A veces la auditoría también les da seguimiento a esos casos. Y ahí hay compromisos. Sí les quiero contar, por ejemplo, que estos ASMs, el último dato que tenemos de toda la historia de los ciclos de compromisos, se han generado 3,980 y cachito, y de esos 3,900 se han desarrollado y se han cumplido como 3,600 más o menos. Entonces, eso habla de que sí han tenido acciones los programas, que sí han retomado los hallazgos de las evaluaciones. Seguimos teniendo retos en términos del uso que tienen que ver más con si los programas cambian, se modifican, se ajustan, pero sí hay un seguimiento de esas recomendaciones y de cómo los programas mejoran vía estas actividades. Muchas gracias, maestro. Y bueno, también cabe mencionar que dentro de todo el horizonte de evaluación que tiene el Coneval, también hay evaluaciones asociadas precisamente al desempeño de los programas para ir viendo cómo van en esos aspectos susceptibles de mejora. Eso también se puede consultar, si no mal recuerdo, dentro del catálogo de evaluaciones, ¿no, maestra? Que tiene el Coneval. Hay otras preguntas también, algunas ya las he ido resolviendo, de hecho. Yo espero que con eso la audiencia no sienta que no seleccione sus preguntas, pero bueno, hay algunas que ya he ido repasando, maestra. Pero hay algunas otras un poquito metodológicas, como puede ser sobre la selección de la muestra, si se hace conforme a cuestiones estadísticas. Por ejemplo, cómo en algunos casos manejar sesgos de selección, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo hacer que también las personas participen o que rompan con ese chip o esa inercia de que se le está haciendo una evaluación porque está viéndose no solamente la mejora, sino realmente que van a quitar los programas y los apoyos, ¿no? Eso como que es una tendencia de repente en lo que hemos visto, que la gente en el medio rural y en el agrícola como que conectan, ¿no? Y en cuestiones también un poquito metodológicas está algo que nos preguntan sobre las revisiones sistemáticas que comentó, maestra, que metodológicamente eso cómo lo hacen.
Si, por ejemplo, sacan la evidencia, la mejor evidencia buscando repositorios internacionales, o cómo lo hacen, son con base en artículos, reportes de instituciones, organizaciones, libros. Ahí creo que tiene que ver mucho la academia, precisamente para documentar esa evidencia, para hacerlo metodológicamente robusto, etcétera, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Ubican documentos publicados en los 10, 15 años últimos, o ese tipo de detalles, ¿no? Creo que metodológicamente hablando están esas, y a lo mejor podríamos cerrar después con dos preguntas un poquito más institucionales que hay por acá. Por favor, maestro. De acuerdo, muchas gracias. La verdad es que me da mucho gusto que haya tanta participación. Y siempre pues es bien interesante responderles a estas preguntas. La selección de la muestra depende mucho de la evaluación, ¿no? A veces nuestras muestras pues sí tienen evidentemente, o sea, hay una construcción estadística, vemos si son representativas, toda la parte de aleatoriedad, por ejemplo, las evaluaciones de impacto pues tienen todas esas características técnicas, salvo cuando son cualitativas, que obviamente cuando construimos muestras cualitativas tampoco crean que nos inventamos llegar a ciertos estados. También establecemos criterios específicos para diseñar una muestra cualitativa que siempre tienen que ver con las características del programa, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía necesitamos que sea más variable la muestra para ver en distintos escenarios cómo opera el programa. Entonces, para que sea más variable, pues necesitamos definir regiones centro, sur, norte. Y solamente les estoy poniendo un ejemplo, pero a lo que quiero llegar es que son diferentes las construcciones de las muestras dependiendo del tipo de evaluación. Si tenemos evaluaciones en las que tenemos información cuantitativa y bases de datos que nos permiten hacer una muestra aleatoria y con todas estas características, lo hacemos y nos apegamos a ello. Si tenemos una muestra que se construye desde una perspectiva cualitativa, tenemos criterios específicos. Lo que sí es bien importante decir es que todos esos criterios, cuando publicamos la evaluación, también los publicamos, porque tienen que ver con el interés de la propia evaluación y con las preguntas que queremos responder. Entonces, ahí son esas dos diferencias y responden a la planeación de la evaluación. También debo decirlo aquí con toda honestidad, a veces nos inclinamos a que sean muestras cualitativas y más pequeñas porque no tenemos presupuesto para hacer una muestra más grande, ¿no? Nuestras evaluaciones de procesos de este año nos hubiera gustado ir a los 32 estados, pero no teníamos dinero para hacerlo. Entonces decidimos hacer una muestra cualitativa pequeña que nos permitiera ver diferencias entre los estados. Entonces, se toman decisiones con base en lo que tenemos en términos de planeación, presupuesto, la pregunta que queremos responder de la evaluación y la información que tenemos de la evaluación. Son esos 4 elementos, por eso tenemos distintas muestras. Los sesgos de selección. La gente piensa que le van a quitar los apoyos, pero estos sesgos de selección existen en todo, siempre, digo, ustedes lo conocen muy bien y lo saben, porque tienen como este ámbito investigador, ¿no? Las encuestas tienen un sesgo porque a veces la gente no quiere declarar sus ingresos por temas de seguridad, porque a veces la gente no quiere declarar temas incluso de quienes viven en el hogar, también por cuestiones de seguridad. Entonces, todas las encuestas tienen un sesgo y yo creo que ahí lo más importante es que uno tiene que dejar muy claro en el documento metodológico cuáles fueron las limitantes, ¿no? Les decía yo, por ejemplo, en el de microcréditos para el bienestar, nosotros enfrentamos retos bien importantes porque la información se levantó justo en la pandemia. Fue en 2020, en noviembre más o menos, y entonces, pues la gente no quería dar información, pues porque no querías tener contacto cara a cara con un entrevistador, pues porque estábamos en la pandemia. Pero lo que hicimos fue reportar esas limitaciones de la información y esto va a pasar siempre, ¿no? ¿Cómo buscamos reducir esos sesgos? Por ejemplo, en Coneval lo que hacemos es entregarles una carta en la que les decimos por qué estamos haciendo este ejercicio, quiénes son los responsables, que ahí van los nombres siempre de Coneval. Si la gente quiere llamar, puede llamar. Hacemos muchos procesos de capacitación con quienes van a hacer los ejercicios y las entrevistas para decirles que tienen que ser muy enfáticos en que nosotros no vamos a quitar programas y que esto no va a tener esas afectaciones.
para tratar de reducir esos sesgos, ¿no? Y les damos una carta a quienes participan donde viene toda la información. Pero siempre van a existir y tenemos que reconocerlos, y en las notas metodológicas así lo hacemos. Las revisiones sistemáticas las hacemos, sí, usamos repositorios. Yo le voy a compartir al doctor Norman algunas ligas de los repositorios que utilizamos. Casi siempre son repositorios internacionales que concentran información de evaluaciones de impacto que nos permiten ya, como les decíamos, ir viendo como la calidad de la información, ¿no? Entonces vamos mapeando todos estos procesos, pero también depende del tema, ¿no? A veces decidimos que si es un tema, por ejemplo, de desnutrición crónica, ponemos cortes. Vamos a revisar solo la evidencia de los últimos 5 años, porque a lo mejor del 5º año hacia atrás ya no nos conviene porque hubo un cambio normativo o porque se empezó a incorporar en todos los países el tema de lactancia. Solo estoy diciendo un ejemplo, no crean, pero hacemos todo ese mapeo, y para llegar a eso, pues primero hacemos una revisión de la literatura del tema, ¿no? O sea, primero hacemos como todo este marco teórico y conceptual del tema para luego entonces decidir, oye, vamos a hacer este repositorio y nuestro tiempo de análisis van a ser estos años. Vamos a retomar tal vez información solamente de ciertos países o vamos a retomar todo lo que encontremos, y lo definimos a partir como de pues sí, de este análisis de literatura previo que nos permite ir construyendo esa revisión sistemática, ¿no? Hay todo un proceso, ahí yo les puedo compartir como algunas de las notas metodológicas de cómo las construimos, algunas de ellas, y también les podemos compartir estos repositorios en donde hay revisiones sistemáticas que ha hecho no solo Coneval, sino TRIAE, que es un organismo internacional que también hace estas revisiones sistemáticas y que ha hecho de otros temas, ¿no? Nosotros, les digo, hemos hecho de desnutrición y de varios otros temas, pero TRIAE ha hecho revisiones sistemáticas de otros. Entonces, también se los podemos compartir para que ustedes vean cómo se construyen y qué estamos haciendo o qué están haciendo como otros organismos, ¿no? Y les compartimos las ligas en donde están todos esos repositorios de evaluaciones a las que nosotros entramos y mapeamos esa evidencia. O sea, eso se los mando en un correo al doctor Norman. Muchas gracias, maestra. Al respecto, también nos han preguntado que si de casualidad también podríamos tener acceso a la presentación que hizo hoy, aprovechando el tema de compartir las ligas y demás cosillas, ¿no? Ya para ir cerrando, hay más preguntas, pero le digo, intentando sintetizar. Hay dos muy asociadas a las perspectivas institucionales y el trabajo que hacen. La primera es que si con respecto a la nueva política presupuestal del gobierno federal, el Coneval está previendo algo, esto lo afecta, le beneficia, ¿qué retos tiene ahorita el Coneval ante esto? Se están generando nuevas estrategias para continuar con la misión de la institución. ¿Cómo la ven ustedes? Y junto con eso, a lo mejor está relacionada otra pregunta que es si la tarea del Coneval no se contrapone o duplica en esfuerzos con los trabajos que se hacen en las unidades responsables, como parte de la tarea que hacen estos organismos públicos, ¿no? Si existen complementariedades o competencia de los trabajos y cuáles son los mecanismos que a veces utilizan para el cumplimiento de algunas de las recomendaciones. Y acaba de hecho llegar otra pregunta asociada a esto: ¿cuál es el futuro, ¿no?, de la evaluación de programas en México? No sé si comentamos algo de eso, maestra, y ya después cerramos nomás con dos preguntas que me hicieron llegar por el chat más directo. Sí, de acuerdo. En estas voy a ser muy breve porque, pues al final, sí contarles que hemos tenido, pues como ustedes saben, ha sido un gobierno que ha buscado como esta austeridad. Nosotros sí hemos tenido recortes desde 2020, hemos tenido recortes no solamente de presupuesto, sino también de personal. Específicamente, sí les quiero contar que el área de evaluación ha sido privilegiada porque tuvimos recortes de personal el año pasado, y nuestro secretario ejecutivo, que sabe que tenemos mucho trabajo y que sabe que además no somos un área muy grande, somos 50 personas. Entonces, el secretario ejecutivo privilegió que no se afectara al área de evaluación, pero evidentemente, pues tener menos personas incluso en el área de administración, pues representa retos para el consejo, porque somos una institución chiquita. Les digo, nosotros somos 50, pero en todo el Coneval somos 170, 180 personas
para hacer la evaluación de la política federal y además contactos con los estados. Entonces ya se podrán ustedes imaginar lo que eso representa en términos de retos. Hemos tenido recortes desde 2020. En este año también tenemos de hecho una reserva presupuestal en este momento que nos está obligando a pues hacer ajustes en nuestra planeación. Pero es eso, hacemos ajustes en la planeación de qué sí vamos a conseguir y qué cosas no vamos a conseguir y qué cosas vamos a pasar al siguiente año. Estamos haciendo nuevas estrategias. Esto es bien importante porque la evaluación que les contaba que hicimos con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Economía pudo contratar la encuesta que hizo un externo, pero Coneval buscó una colaboración del PUED, que es el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, y pues hicimos una colaboración con ellos pro bono, o sea, el PUED no cobró absolutamente nada, participó en el desarrollo de esta evaluación de impacto y el trade-off que teníamos con el PUED es que nosotros le íbamos a compartir toda la información para que ellos pudieran publicar un paper o una investigación porque tenían la información directa. Entonces, ese fue su único beneficio. Sin embargo, pues fue interesante para ellos con este compromiso que también ellos tienen. Entonces hicimos esta colaboración tripartita, pues tratando de seguir haciendo evaluaciones sin recursos, ¿no? Entonces seguimos en eso. En este momento estamos trabajando en una colaboración similar con el Colmex. La colaboración con la academia, como yo les decía al inicio, pues en ese sentido es indispensable para el Coneval, nos ha salvado de muchas cosas. Seguimos buscando esos canales y siempre la academia hace cosas también importantísimas para nosotros. La tarea de Coneval con las unidades responsables no se duplica porque el Coneval es el único a nivel federal que tiene atribuciones de evaluación. Entonces, las unidades responsables tienen atribuciones para darnos información y para hacer ciertos ejercicios, pero solamente Coneval, perdónenme, puede hacer evaluaciones y emitir recomendaciones. Tenemos como les decía, toda la atribución en la Constitución y en la Ley General de Desarrollo Social, entonces no hay forma en la que se dupliquen, ¿no? El futuro de la evaluación en México, yo sí les quiero decir que nosotros estamos convencidos de la importancia de la evaluación. En este momento, pues por todos los temas presupuestarios y toda la austeridad gubernamental, hemos reducido un poco los ejercicios de evaluación, pero no hemos dejado de hacer evaluaciones. Hemos hecho estas fichas de monitoreo de evaluación y la idea es que nos mantengamos siempre haciendo evaluaciones. Y yo lo que les diría es que al principio de esta administración, pues sí, era un poco más difícil, ¿no? Nos daban menos información, pero poco a poco se han dado cuenta que nosotros lo que buscamos es que ellos tengan información para tomar mejores decisiones. Y un ejemplo de eso es la SEP. La SEP vino a buscarnos y dijo, oigan, yo necesito hacer una evaluación de mi estrategia de Aprende en Casa porque la tuve que implementar así en 2 semanas y necesito saber cómo le voy a hacer para mejorarla y todo lo demás. Y Coneval desarrolló distintos ejercicios de evaluación y hemos trabajado de la mano con la SEP y de hecho nos han buscado, presentamos resultados hace un par de semanas y yo diría que el futuro de la evaluación sigue siendo, como les decía al principio, es una inversión y no es un gasto porque permite tomar mejores decisiones. Entonces, sigue siendo un camino hacia dónde ir en el diseño y la implementación de políticas. Muchas gracias, maestra. Hay una pregunta interesante que me mandaron directo, por eso cierro a lo mejor con esa. Dice que si en todo el trabajo que hace el Coneval y los estudios que nos comentó, que si ustedes han hecho alguna proyección o análisis de qué podría pasar con la pobreza y la seguridad alimentaria por estas situaciones más macroeconómicas, más externas a México, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático, la degradación del suelo, el incremento en los precios de los insumos agrícolas, la inflación de los alimentos y muchos productos, entre otros, ¿no? Con eso más o menos creo que estamos abarcando muchas preguntas de las que se hicieron. No sé, maestra, si tienen algo ustedes. Muchas gracias. Específicamente proyecciones de pobreza nunca hemos hecho porque hay muchos retos para hacer estas proyecciones, ¿no? Que tienen que ver incluso con este contexto. Por ejemplo, ustedes se pueden imaginar si en 2019 hubiéramos hecho una proyección de pobreza y que luego nos hubiera llegado una pandemia y hubiera sido algo que totalmente cambiara como el contexto. Lo que eso hace es pues un poco
que haya criterios. Siempre puede haber criterios para hacer estas proyecciones y esos criterios se pueden basar en lo que está en este momento coyuntural o lo que tenemos de una serie histórica de información, ¿no? Entonces, nosotros regularmente no hacemos esas proyecciones porque lo que privilegiamos es, si tú quieres ver el comportamiento de la pobreza, tenemos una serie que va de 2020, 10 años hacia atrás. Entonces te puedes dar una idea de cómo se ha comportado y qué tanto han disminuido o incluso han crecido algunos de los indicadores de pobreza. Y eso te puede dar una idea de cómo proyectar hacia el futuro, agregándole indicadores como los que ustedes acaban de señalar, como la inflación, incluso yo diría, pues este tema del conflicto entre Rusia y Ucrania y otros conflictos internacionales que evidentemente tienen afectaciones económicas en nuestro país. No hacemos proyecciones, pero lo que sí hacemos es, por ejemplo, presentar cómo está el panorama macroeconómico. Acabamos de publicar el documento que se llama Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2023, o sea, les decimos cómo tener algunas consideraciones para el siguiente presupuesto del siguiente año. Y ahí tenemos un panorama macroeconómico que lo que intenta justo es decir, oigan, hay estos elementos, hay estos programas y estas políticas sociales, entonces esa información ayuda a que no solamente la política nacional, sino el presupuesto, es decir, los dineros, se inviertan de mejor manera. Entonces, esa es la forma en la que nosotros dirigimos la información antes que hacer proyecciones. Ok, pues muchas gracias, maestra, por todo lo que nos compartió. Sin temor a equivocarme, creo que ha sido una de las ponencias que más preguntas ha generado y más interés en los asistentes. Muchas preguntas, muchas las intentamos sintetizar. Y bueno, el tema sin lugar a duda es muy, muy, muy interesante, ¿no? Le agradecemos mucho su ponencia, su presentación, su tiempo. Esperamos también que esto no sea el único evento en el que podamos interactuar, que podamos seguir intercambiando información, datos, etcétera. Y bueno, le agradecemos mucho. De mi parte, muchas gracias. Doctor Jorge, no sé algo más que agregar por parte de la dirección de STAM. Sí, maestra Karina, muchísimas gracias por su conferencia. Y digamos, aprovechando su presencia y de rápido, le quisiera hacer una pregunta ya al margen de su ponencia. O sea, ¿cuáles serían las características deseables de algún posible colaborador que quisiera trabajar en Coneval? O sea, ¿qué perfil profesional es el más adecuado para meterse en estos asuntos tan importantes de la evaluación de la política pública? Sobre todo esto es para, digamos, orientar un poco a nuestros estudiantes que están en nuestro doctorado y nuestras maestrías y que ellos, pues de alguna manera vayan ubicándose en el contexto de trabajo que van a tener al egresar. Por favor, y es abusando de su amabilidad, quisiera hacerle esa pregunta. No, al contrario, la verdad es que es un gusto estar con ustedes. Como yo les decía al inicio, para nosotros es bien importante la interacción que tenemos con la academia. Yo diría que hay 4 elementos principales. Uno, ustedes ya lo tienen porque es parte como de hacer una carrera universitaria, una maestría, incluso un doctorado, y que tiene que ver con esta capacidad de investigación. Para hacer una buena evaluación hay que definir muy bien las preguntas que queremos responder sobre los programas, las metodologías. También hay que tener hipótesis muy claras y muy concretas, y de ahí pues todo el proceso de investigación, ¿no? Nosotros hacemos pruebas piloto de algunos instrumentos, luego vamos a campo y comprobamos si está pasando o no está pasando, ajustamos nuestros instrumentos y así vamos dando todo el proceso. Hay un proceso de investigación detrás de todas las evaluaciones. Como les decía antes, también incluso para nuestras guías de la síntesis de evidencia, hacemos todo un marco conceptual previo, ¿no? Y eso ustedes lo tienen, y eso es bien importante, es una de las primeras características. Hay que tener una capacidad importante de negociación, que también era una de tus preguntas, doctor, porque tenemos interacción permanente con distintos actores. No solo es la APF, como les decía, son los estados, las entidades federativas, es la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es con quien coordinamos la emisión del Programa Anual de Evaluación, por ejemplo, pero también el legislativo
y los medios de comunicación, que siempre nos exigen más información y que esta información sea más clara, ¿no? Y de ahí, creo que mi tercera característica tiene que ver con, hay que tener una capacidad muy importante de comunicar, ¿no? Porque cuando tenemos resultados que se acercan más hacia todo lo técnico, es más difícil que lleguemos a los actores a los que queremos llegar, pero es más difícil que lleguemos a la ciudadanía. Y nosotros estamos siempre buscando que la ciudadanía pueda acceder a esta información, porque nuestro enfoque basado en derechos tiene que ver con la exigibilidad de esos derechos. Si la población sabe que tiene que exigir el cumplimiento del derecho a la educación, que el derecho a la educación tiene que ver con calidad, accesibilidad y disponibilidad, no solamente con ir a la escuela, ojo. Entonces, si la población tiene esa información, exige ese ejercicio de derechos. Y para nosotros es bien importante comunicar eso hacia todos y que todo el mundo sea asequible para todos, ¿no? Y el último yo diría que es una reflexión crítica permanente, ¿no? Hay que tener una capacidad crítica permanente porque nuestros procesos de evaluación son perfectibles siempre, nuestras metodologías son perfectibles siempre, y estar abierto a esa capacidad de ajustarse, de mejorar, de buscar nuevos ejercicios, de innovar, es básico, yo creo, para estar acá. Entonces, son solamente algunas, yo creo que ustedes cuentan con ellas sin lugar a dudas, porque el espacio en el que están permite como esta crítica y permite como todos estas condiciones. Sí, muchísimas gracias. Y yo creo que con esto cerramos, doctor Norman. Ha sido un éxito su conferencia y deseamos también que la labor que tienen en Coneval siga siendo tan estratégica como hasta ahora y que siga siendo Coneval un motivo de orgullo para nuestro país, como lo ha sido hasta el día de hoy. Muchas gracias, maestra Karina. Muchas gracias y gracias a todos también por su asistencia. Muchísimas gracias por invitarme y muchas gracias por las preguntas. La verdad es que tener un foro con tantas preguntas siempre da mucho gusto. También, insisto, pues podemos participar en otros, siempre estamos dispuestos a ello y nos encanta estar con ustedes. Gracias por la invitación, que tengan bonita tarde y gracias a todos los que se conectaron. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.